Cordial saludo para todos, bienvenidos. Mi nombre es Liliana Mojica, soy estudiante en especialización de alta gerencia de la Facultad de Estudios a Distancia en la Universidad Militar Nueva Granada y hoy en nuestra asignatura de negociación y manejo del conflicto vamos a hablar un poco sobre el tema de conflicto, lenguaje y comunicación. En esta primera parte vamos a conocer un poco sobre la definición del conflicto y todo lo que este término o lo que esta situación o condición se llegue a suscitar en determinado momento. Tomando el concepto de conflicto como conjunto de diferencias que se pueden presentar de forma indeterminada en el tiempo, no existe un espacio oportuno o indicado en que se presente un conflicto. El conflicto se puede manifestar en cualquier etapa, en cualquier momento, en la implementación de una acción, en un proceso, en un pensamiento, en la manifestación de una idea, se puede presentar esta diferencia de conceptos, de ideas, de situaciones en donde se presenta una oposición u objeciones entre una o dos o varias personas o un grupo de personas de diferente nivel o categoría, lo que nos lleva a una situación de diferencias. Básicamente nuestro conflicto son diferencias que se manifiestan de alguna forma. ¿Cómo inician estos conflictos? Estos conflictos pueden iniciar en una forma de relación de comunicación, puede iniciar cuando se manifiestan diferentes objetivos en el grupo de personas o en donde se esté presentando en el ambiente o el contexto donde se está presentando el conflicto, niveles de conocimiento, pueden existir conflictos cuando hay un nivel de cultura, una diferencia en estos niveles de cultura, allí se podría presentar un conflicto. Organizaciones sociales, también existen conflictos en este tipo de conjuntos sociales. Se presentan también conflictos, y lo estamos viendo en los últimos días, dentro de las ideologías que se están presentando a nivel social. Allí también se presentan este tipo de conflictos, e incluso en la forma de relacionamiento individual o grupal. Allí también se puede originar un conflicto. ¿Cómo inicia un conflicto? Inicia con una pequeña discusión. Luego hay que reconocer que existe efectivamente la diferencia en esta situación. Se puede llegar a presentar una discusión sobre esa diferencia en este ambiente. El objetivo es plantear soluciones o alternativas de solución en el marco de este conflicto. Puede definirse o llegar a una etapa de negociación en donde se van a concretar diferentes opciones de solución en una etapa de negociación. Y es importante también cuando se presentan este tipo de conflictos, independientemente del contexto, el lugar o el tiempo donde se generen, poder hacer un seguimiento, poder hacer una evaluación sobre cómo se pudo resolver ese conflicto, si esas alternativas de solución que se brindaron en su momento se llegaron a feliz término o se presentaron de tal forma que las partes involucradas dentro del conflicto hayan quedado de alguna forma conformes con el resultado de ese conflicto. ¿Qué niveles de conflicto existen actualmente? ¿O podemos identificar dentro de lo que estamos percibiendo y dentro de lo que estamos aprendiendo sobre el conflicto? En los niveles de conflicto existen a nivel personal, de una forma muy individual, y también existen conflictos de forma grupal. Entonces, pueden existir conflictos partiendo desde una sola persona o a nivel de un grupo social, un grupo empresarial, un grupo organizacional. Desde allí también se surgen diferentes tipos de conflicto. A nivel personal, estos conflictos pueden iniciar al interior de una forma intrapersonal, que es al interior de la persona, de cada una de una forma muy individual, con cada uno de nosotros, se puede llegar a presentar esas diferencias, esas falta de concordancia con alguna idea o alguna acción que se esté realizando. Estos conflictos pueden ser intrapersonales. También existe un tipo de conflicto interpersonal que se manifiesta al exterior.
inicia al interior de la persona, pero termina reflejándose al exterior de la persona. En cuanto a los grupos, también existen conflictos a nivel del interior del grupo. Entre los mismos integrantes del grupo se pueden presentar esa falta de concordancia entre ideas, opiniones, objetivos, se presentan esas diferencias. O también existen, esto se llama intragrupal, también existen tipos de conflicto a nivel intergrupal, perdón. Intergrupal, esto significa que son conflictos que nacen entre las diferencias de otros grupos. Entre diferentes grupos se presentan estas diferencias. Un ejemplo de este tipo de conflictos intergrupales es lo que conocemos como las barras bravas. Entre las barras bravas hay dos grupos de personas que están apoyando un equipo. Cada uno de ellos apoya un equipo. Son grupos que apoyan un equipo que están en el mismo nivel de compartir información entre el mismo grupo, pero que al exterior con otro grupo que también está en ese mismo nivel, en ese mismo ambiente y en ese mismo contexto, allí se presentan este tipo de conflictos a nivel intergrupal. ¿Cómo podemos afrontar un conflicto? Las propuestas para poderle brindar una solución a los conflictos que se manifiestan, em, las podemos definir o primero hay que identificarlas. Para poder afrontar el conflicto hay que reconocer qué es lo que se busca, cuál es ese objetivo principal que se está presentando o que se busca con este conflicto. Como son varias partes, una parte o varias partes involucradas, pues primero hay que identificar qué es lo que se busca. Si en este conflicto hay una competencia en donde hay que definir un vencedor, si este conflicto es para complacer a quienes estamos de acuerdo, entonces existe una forma de afrontar el conflicto de complacencia para para darle la razón o para darle una relevancia a las ideas o a las opiniones de quienes están involucrados en en este conflicto. Otra forma de afrontar el conflicto podría ser huyendo de la situación, huyendo de estas diferencias, que tal vez no sea la mejor. O el objetivo, uno de los objetivos también del conflicto es encontrar un punto medio, llegar a una negociación, llegar a un acuerdo entre las partes en donde se está presentando este conflicto. Dentro de las etapas del conflicto tenemos como inicio el identificar el origen de esas diferencias, el origen de esa discordancia entre los objetivos, entre lo que se busca a nivel grupal o personal. Hay que reconocer esas situaciones, hay que identificarlas. Es muy importante durante el manejo de un conflicto darle visibilidad a las situaciones que se están presentando y que están originando este conflicto. ¿Cuál es el objetivo de las partes? ¿Que busca cada una de las partes con el conflicto? Hay que identificar ese comportamiento o el curso del conflicto. Hay que también enumerar, hay que visibilizar esos resultados dentro del proceso de la negociación para poder llegar a ese punto medio. Y algo importante dentro del manejo del conflicto es hacer un seguimiento a esos resultados. A esas negociaciones hay que hacer un seguimiento. De esta forma, pues vamos a identificar todo lo que es el conflicto y cómo lo podríamos llegar a manejar. ¿Bien? El conflicto puede ser bueno o malo, todo depende de la persona que está liderando o de la organización que está liderando el manejo de ese conflicto. Es muy importante poder orientar los resultados de las negociaciones del conflicto, siempre resultados positivos. ¿Y esto quién lo da? La persona que ha tomado la bandera dentro del conflicto para poder buscar una solución, para poder negociar dentro del conflicto. En esta segunda parte conoceremos los conceptos de lenguaje y comunicación. Entendemos por lenguaje al conjunto de signos que podemos utilizar, que puede utilizar el ser humano para transmitir un mensaje.
El lenguaje es solo parte del proceso de comunicación. Es el conjunto de signos, señales o formas en las que el ser humano utiliza para poder informar o para poder transmitir un mensaje a nivel social. Puede ser utilizado de diferentes, se manifiesta de diferentes formas. Existen diferentes tipos de lenguaje, como el lenguaje verbal o el lenguaje hablado, el lenguaje no verbal, que es el que utiliza el ser humano por medio de sus gestos de articulación, articulaciones y expresiones corporales. Existe el lenguaje escrito, en donde también el ser humano, por medio de estas señas, estos signos, transmite mensajes, pero ya plasmados en un documento, ya en medios electrónicos, en medios virtuales. Y existen también los tipos de lenguaje a nivel corporativo, que en este caso pues son los que se utilizan desde la alta gerencia para poder transmitir los mensajes a nivel organizacional dentro del sector económico en donde se encuentra la empresa. Ya para finalizar, vamos a conocer el proceso de comunicación. El proceso consiste en la transmisión de una información o mensaje en donde intervienen diferentes factores. El primer factor es el emisor, o el primer componente de este proceso de comunicación es el emisor, de donde se va a emitir esa primera información o ese primer mensaje. Ese emisor utiliza un canal para poder transmitir ese mensaje en conjunto con el lenguaje. Utiliza el lenguaje determinado para poder transmitir esa información por medio de un canal. Estos canales pueden ser la voz, pueden ser medios electrónicos, pueden ser papel, pueden ser diferentes espacios o diferentes elementos en donde va a poder plasmar el lenguaje o en donde va a poder codificar su mensaje. Y el otro factor, el otro elemento importante en este proceso de comunicación es el receptor. El receptor es el encargado de decodificar esa información o ese mensaje interpretando el lenguaje o o no, acompañado de ese manejo del canal por donde se está transmitiendo ese mensaje. De acuerdo a esa decodificación que está realizando el receptor, ya se emite una respuesta y esto es un proceso continuo, es un proceso constante en donde el emisor envía este mensaje o información por medio del lenguaje a través de un canal, lo recibe el receptor, lo decodifica y puede dar una respuesta. Importantísimo dentro del proceso de comunicación es la claridad, es lo que acompaña este proceso. Este proceso debe ser un proceso claro, un proceso eficaz, un proceso oportuno, un proceso que brinde solución y es un proceso muy importante, sobre todo en el manejo del conflicto. Dentro del manejo del conflicto veíamos que hay una parte de negociación y dentro de esta negociación o dentro del inicio del conflicto también se manifiesta este proceso de comunicación. De allí la importancia que esta comunicación sea asertiva, sea clara, sea confiable, sea oportuna para poder negociar, para poder llegar al punto de la negociación y darle un manejo adecuado y oportuno al conflicto. Esta comunicación está rodeada de diferentes contextos y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al tipo de personas que intervienen en este proceso de comunicación, es donde se obtienen estos resultados. Es muy importante dentro de este proceso de comunicación que todas las personas involucradas puedan recibir la información de forma clara y puedan de esa misma forma transmitir la información de forma clara. Es de allí que todos los que estamos en estos procesos de comunicación debemos conocer el lenguaje, el canal que se está utilizando para transmitir la información y de esta misma forma dar una respuesta.